poco más de la actuación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y también qué es el engranaje que se está desarrollando aquí a nivel de Guatemala, tanto en la vía de la prevención como en la lucha contra la corrupción. Aparece en pantalla actualmente pues, los vínculos de las plataformas y también de la página web de la corrupción, y estamos a sus órdenes para lo que la audiencia y también pues, los más penalistas y Juan Luis quieran pues, aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Oscar Dávila es el comisionado presidencial en Guatemala contra la corrupción. Le damos ahora la bienvenida a María Andrea Matamoros. Bienvenida a este primer Congreso Latinoamericano para la prevención y el combate a la corrupción y la impunidad. Usted tiene 20 minutos para hacernos su exposición. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial y un fuerte abrazo desde Honduras, y nada más agradecer a mis colegas panelistas por cada una de sus intervenciones tan enriquecedoras, y por supuesto a la GIZ por la organización de este importante foro. Bueno, yo no tengo una presentación, pero sí quiero hacer algunos llamados a la reflexión de este tema tan importante que nos convoca el día de hoy. Mi participación se centra, José Luis, particularmente en esas últimas dos preguntas que nos invitaban a poder reflexionar. ¿Qué hacen o podrían hacer las instituciones del Estado para continuar buenas prácticas en la lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Y qué aspectos funcionan y qué aspectos pueden mejorarse? Iniciaré comentándoles un poco de lo que es la Secretaría de Transparencia, recientemente creada en nuestro país en noviembre del año 2020. Es una secretaría bastante prematura, pero que significa que la lucha contra la corrupción, la impunidad y la promoción de la transparencia no inicia con la creación de la Secretaría en Honduras. Al contrario, se crea porque vemos la necesidad de tener un ente articulador de muchos esfuerzos que se venían haciendo, esfuerzos históricos importantes en nuestro país, y era necesario elevar el tema de la transparencia al más alto nivel dentro del poder ejecutivo. Así que en ese sentido, creamos la Secretaría de Transparencia, que tengo el alto honor y la suma responsabilidad de liderar. Y desde el primer día que iniciamos, creo que fue la decisión más acertada. Tenemos iniciativas importantísimas, compromisos internacionales como país. Hemos avanzado significativamente en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, teníamos muchos esfuerzos aislados y constantemente estamos trabajando fuertemente en poder articular estos esfuerzos y tener una mejor y más eficiente comunicación con todos los sectores de la sociedad. Es importante destacar que a través de la Secretaría de Transparencia llevamos a cabo lo que es la firma del memorándum de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recientemente. Esto da paso a poder aperturar por primera vez en nuestro país de manera permanente una oficina de la UNODC en Tegucigalpa. Desde ya estamos trabajando fuertemente con las Naciones Unidas en instalar una verdadera cultura de transparencia y poder trabajar con más de 17 instituciones estatales en el fortalecimiento institucional, en los controles internos y en la prevención de la corrupción. Recientemente, hace apenas unas semanas, ya con el acompañamiento de la UNODC, instalamos lo que fue un taller para poder empezar a co-crear la primera estrategia nacional anticorrupción de Honduras. Tuvimos la participación de más de 100 instituciones, tanto de organizaciones de sociedad civil, la academia, empresa privada, instituciones gubernamentales. Y esto fue un espacio enriquecedor que dejó a todas luces muchas inquietudes, muchos desafíos, muchos logros también que tenemos que seguir afianzando. Y eso es lo que me lleva, como lo decía al inicio, Juan Luis, a querer hacer un par de reflexiones en qué es lo que estamos haciendo y cómo creo que tenemos que darle un giro de 180 grados a nuestro abordaje muchas veces de la corrupción en nuestra región. Para empezar, recientemente quiero comentarles que tuve el honor de participar en lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Nueva York, y no pude evitar sentirme un tanto incómoda con el hecho que constantemente nos estamos refiriendo a la corrupción como un sujeto. Le damos una connotación absoluta a la corrupción
como que si luchar contra la corrupción es luchar contra una enfermedad. Y la corrupción, y quiero ser enfática en esto, y lo he dicho en cada uno de los foros que he tenido la oportunidad de participar, la corrupción existe porque hay corruptos y tenemos que dirigir nuestro discurso hacia los corruptos. Es contra ellos que debemos de luchar. Nuestro discurso debe de ser específico, debe ser puntual, debe ser contundente. Debemos de pasar de la teoría a puntos específicos para combatir a los corruptos. En ese sentido, y para poder lograr esto, yo creo que es urgente y necesario que tengamos mayor participación de diferentes sectores de la sociedad y sobre todo de la juventud. También en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, me dio muchísima satisfacción y mucho agrado poder escuchar una participación de la licenciada Serena Ibrahim, de 29 años, joven libanesa, fundadora de YAC, que es Youth Against Corruption, con una participación beligerante ante el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto llamó muchísimo la atención y creo que es una buena práctica que tenemos que implementar en nuestros países. ¿Por qué es tan importante poder involucrar a la juventud en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción? Porque la promoción de la transparencia tiene que ser parte de nuestro ADN, porque tenemos que luchar por convertir este tema en un tema de generaciones, que desde pequeños, desde el colegio, desde casa, exista esa educación a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Tenemos que convertir esto en un tema cultural. Tal vez ahí yo voy a diferenciar un poco con la participación de Eduardo, que decía que no cree que es un tema cultural que hay en nuestros países el tema de corrupción. Yo creo que sí es un tema cultural y el hecho que muchas veces el abordaje es exclusivo a lo que es el sector gubernamental deja a un lado todo ese abordaje que tenemos que hacer desde los hogares para evitar de que la corrupción sea un tema cultural y al contrario, la transparencia sea parte de nuestra cultura. Esa afirmación me lleva a destacar lo que considero tal vez uno de los errores que cometemos en nuestro abordaje. Y como lo decía, luchamos contra la corrupción única y exclusivamente en el sector gubernamental muchas veces. Creemos que todos y solo los políticos son corruptos y generamos un estigma al servidor público. Con ello ahuyentamos a más jóvenes íntegros que tienen interés de participar en la política a poder involucrarse. ¿Acaso no es corrupción pagarle a un policía de tránsito para evitar una multa? ¿O acaso no es corrupción, como decimos aquí en Honduras comúnmente, pegarse a la conexión energética del vecino para no pagar la electricidad? O sea, por eso es que la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad en las agendas educativas de nuestro país y tiene que abordarse dentro de todos los sectores de la sociedad. Quisiera en ese sentido destacar un estudio del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras y del FOSDE, del Foro Nacional para la Deuda Externa de nuestro país, que fue auspiciado por la Cooperación Americana en Honduras en el año 2020, que determinó que en Honduras el 41% de la corrupción se encuentra dentro del crimen organizado. El 30% está dentro de la empresa privada y un 16% en el gobierno central. ¿Estamos siendo entonces efectivos si nuestros esfuerzos están orientados únicamente a luchar contra la corrupción en el sector gobierno? Debemos de exigir más de todos los sectores de nuestra sociedad. Tenemos que luchar contra el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y los sobornos que provienen, por ejemplo, de la empresa privada. La lucha tiene que ser integral. Hoy en día no podemos hablar de luchar contra la corrupción si no hablamos del uso de la tecnología. En ese sentido, la Secretaría de Transparencia, como parte de un eje fundamental, tiene lo que es la Subsecretaría de Gobierno Digital. Estoy convencida de que la manera en la que podemos luchar verdaderamente contra la corrupción y contra los corruptos y que podemos tener una cultura de prevención y de transparencia es incluyendo la transparencia, los controles internos y los sistemas dentro de nuestras instituciones.
Tenemos que utilizar la tecnología para verdaderamente erradicar las oportunidades que los corruptos hagan de las suyas. La implementación de sistemas le ponen un fin a la discrecionalidad de los funcionarios. Y es que el uso de la tecnología simplifica los procesos, elimina la excesiva burocracia y le pone fin a los famosos tramitadores, que estoy segura que no son exclusivos de Honduras, sino que están en todos nuestros países. A través de gobierno digital hemos logrado poner en línea más de 20 servicios públicos. Estamos trabajando fuertemente para que ese número se multiplique constantemente, porque estamos convencidos que a medida que estamos eliminando la discrecionalidad del funcionario, que estamos acercando los servicios a la población, estamos promoviendo un gobierno y un país mucho más transparente. Finalmente, otro error que considero que cometemos muchas veces en nuestro abordaje en la lucha contra la corrupción es creer que la única manera de erradicar la corrupción es persiguiéndola y sancionándola. Y aquí de nuevo tengo que diferir con lo que decía Eduardo. En el caso de Honduras, por ejemplo, con mucho orgullo yo puedo decir que en los últimos años la persecución y la sanción de la corrupción ha tenido avances históricos e importantísimos. Y quiero darles un par de estadísticas. Por ejemplo, en el año 2013, el Ministerio Público había obtenido 62 sentencias en materia de corrupción y todas por delitos menores como violación o abusos. Nunca nadie había ido preso 19 años. Hoy, al año 2021, hay más de 100 sentencias condenatorias en materia de corrupción por malversación de caudales, por fraude, por falsificación de documentos, por sobornos, etcétera. Nunca antes una persona de miembros de grupos políticos reconocidos, económicos o sociales había sido ni investigado, enjuiciado, mucho menos encarcelado o condenado. Y a partir del año 2014, eso en nuestro país es normal. Para el año 2013, por ejemplo, 23 fiscales anticorrupción, habían únicamente 23 fiscales anticorrupción y únicamente 3 fiscales financieros haciendo estudios patrimoniales. Ningún agente de investigación estaba trabajando con los fiscales en materia de corrupción. Para el año 2021 tenemos más de 68 fiscales anticorrupción, 20 agentes fiscales y al menos un agente de investigación por cada fiscal en materia de corrupción. Esto es posible a raíz de que a partir del año 2013 se ha duplicado lo que es el presupuesto del Ministerio Público. Y en ese sentido es importante que estemos conscientes que luchar contra la corrupción no es barato. Es una inversión que tenemos que hacer constantemente, es una prioridad que debe estar en los presupuestos nacionales de todos nuestros países y de todos los sectores de la sociedad. No invertimos suficientes recursos y suficiente tiempo ni energía en la prevención, en la investigación de la corrupción. Por supuesto, hay que continuar fortaleciendo todos los mecanismos, los entes contralores del Estado que persigan a los corruptos y luchar para que les caiga todo el peso de la ley por los delitos cometidos. Pero una vez consumado el acto de corrupción, hemos perdido todos como sociedad. Es por ello que invertir más en prevención de la corrupción y en la promoción de la transparencia resulta mucho más rentable para todos nuestros países. Como lo decía, luchar contra la corrupción no es barato, pero definitivamente es mucho más efectivo, 1000 veces más efectivo hacerlo que atender las causas sistemáticas y estructurales de la corrupción para evitar que vuelvan a suceder. Tiene que haber un cambio de sistema. No podemos seguir solo atrapando a los corruptos si no cambiamos el sistema que les permitió, en primer lugar, cometer un acto de corrupción. Si no, sería una historia de nunca acabar. Tenemos que trabajar fuertemente en la investigación, identificar a dónde están esos vacíos, qué fue lo que permitió que esa persona cometiera un acto de corrupción. Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en conjunto, de manera articulada como sectores de la sociedad, para poder fortalecer nuestras instituciones, para poder implementar controles internos, para poder hacer uso de la tecnología que elimine la discrecionalidad del funcionario y con ello evitar que ese acto de corrupción vuelva a suceder en nuestro país. Es necesario que retrocedamos, que investiguemos
cómo se cometió ese acto y que de esa manera invirtamos recursos importantes para robustecer nuestros sistemas y evitar que vuelva a suceder. Yo me miraba en la obligación de hacer algunas reflexiones porque muchas veces nos dejamos llevar por la teoría y como mi país, como que sé todos los aquí participantes, hemos hecho esfuerzos gigantes en construir documentos, en construir iniciativas que promueven la transparencia, pero es necesario que pasemos del discurso a la acción, que veamos particularmente, puntualmente, con lupa, qué estamos haciendo en cada una de las instituciones, cómo estamos custodiando lo que son los fondos públicos. Quería también dar a conocer algunos avances importantísimos y de nuevo lamento tener que hacer referencia a la participación de Eduardo, pero Eduardo hablaba de la importancia del decomiso de los fondos ilícitos y la importancia de que le pongamos la llave, que cerremos la llave de los recursos que se han adquirido de manera ilícita. En ese sentido, Honduras, que forma parte de la evaluación de Gafilat, hemos tenido una calificación sorprendente. Pasamos de tener apenas un 37% en cuanto a nuestra lucha por lavado de activos y bienes ilícitos a un 83%. Y debo decir que Honduras se convierte en uno de únicamente 3 países con una calificación de alto en cuanto al decomiso de bienes ilícitos. Así que la lucha es constante, hemos tenido avances significativos, pero tenemos que involucrar a más sectores de la sociedad. Tenemos que abrir la discusión, no solo en el ente gubernamental, tenemos que verlo en todos los sectores, empezando desde el hogar, en nuestras sociedades y por supuesto, y me veo en la obligación como una funcionaria joven de decirlo, tiene que haber mayor participación de la juventud en estos temas, tiene que haber un cambio